Bueno, este es un video de 3 partes donde vamos a analizar 3 versículos o quizás un poco más para entender este asunto del problema doctrinal que se ha venido presentando desde hace muchos siglos con respecto al estudio de las escrituras bíblicas. Hay que entender que pues uno de un solo versículo puede sacar 1000 ideas si se sigue aplicando la interpretación propia o la interpretación personal. Entonces veamos lo que dice el propio Maestro, el Mesías, con respecto a o hablo por mi propia cuenta o hacer la voluntad del Padre para conocer si la doctrina viene del Padre. Entonces aquí pues encontramos este versículo de Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina es del Padre y si yo hablo por mi propia cuenta. Pues desafortunadamente en el transcurso de 2000 años, miles y miles de seres humanos han hablado por su propia cuenta, o sea, utilizan su propio esfuerzo humano, su propio razonamiento, quizás métodos primeros traídos de la epistemología griega, como es la teología, la filosofía, la exegesis, la hermenéutica. Todos estos son métodos netamente humanos para intentar comprender y conocer la verdad de las escrituras bíblicas. Esto se conoce como misticismo, que es ese esfuerzo humano propio y personal para tratar de llegar al entendimiento y conocimiento de la verdad. Desafortunadamente, pues nosotros los seres humanos debemos comprender y entender que no estamos 100% capacitados para juzgar con justo juicio. Tenemos muchas dificultades propias, personales, sesgos cognitivos, somos altamente subjetivos y normalmente lo que uno encuentra en muchos videos, en muchas prédicas, en muchas personas es que están hablando por su propia cuenta. Y este tema de la voluntad del Padre es un poco profundo. En el siguiente video pues vamos a ver cuál es la voluntad del Padre para con la humanidad, porque hay un versículo que lo resume concretamente. Bueno, entonces los espero en el siguiente video. Siguiendo con el problema doctrinal bíblico, de más de 10.000, 20.000, 30.000 sectas cristianas, judías, mesiánicas, volvemos al punto, la relación entre la voluntad del Padre y la doctrina. Y mire lo que nos dice 1 Timoteo 2, 3, 4 a toda la humanidad. Porque esto es bueno y agradable delante del Padre nuestro, Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note usted en este versículo que lo que quiere el Padre, o sea, su voluntad, es que los hombres, primero que todo, reconozcan que necesitan salvarse. ¿Pero salvarnos de qué? Pues salvarnos de la ignorancia, de las tinieblas, de nuestros propios malos juicios, salvarnos de las malas decisiones, bueno, de todo esto, salvarnos del sistema, bueno, todo este problema en el que estamos imbuidos, toda la comunidad humana, sus engaños, sus autoengaños, bueno, las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios, en cantidad enorme, tenemos cantidad enorme de enemigos que nublan nuestra percepción y nuestro justo juicio para llegar al conocimiento de la verdad. Aquí hay algo que dentro de la religión no cuadra, y es la palabra conocimiento, porque pues esta palabra tiene directa relación con la palabra ciencia. Es más, significan exactamente lo mismo, tanto en el hebreo como en el griego, hasta en el español son sinónimos, porque pues el conocimiento
es la capacidad que tiene el ser humano para adquirir información, juzgar esa información y ver si es cierta, si es válida, validarla, verificarla para ver si es verdad o es mentira. Entonces, démonos cuenta que el Padre Eterno sí tiene una voluntad clara y específica con los seres humanos. Es que todos sean salvos y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero bueno, nace la pregunta, la gran interrogante que pues en mi caso personal tuve durante muchos años. ¿Cómo llego a la verdad? O sea, ¿yo cómo conozco la verdad? Esa es una gran pregunta que la filosofía, la religión, la teología se ha hecho y se han creado miles y miles de métodos, pero pues juzgando con justo juicio y analizándolos uno por uno, realmente no cumplen su objetivo sino solo de interpretar y pues sacar conclusiones personales. Bueno, en el siguiente video continuamos. Bueno, continuando con el problema doctrinal bíblico de milenios, con respecto a la observación de las escrituras bíblicas, vamos a analizar un poquito el concepto verdad. Pues el hebreo pues es la lengua original de las escrituras bíblicas, incluyendo el Nuevo Testamento, pues ya está confirmado por muchas fuentes históricas y una partecita que quedó escrita en arameo y en griego. Miremos qué significa verdad en hebreo, emet, que significa estabilidad, ciertamente, verdad, confiabilidad, de veras, fidelidad, firme, rectamente, seguridad, seguro, verdad, verdadero. Emet es una contracción de la palabra amán, que significa haya, hallo, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, leal. Bueno, todo lo que ustedes alcanzan a leer ahí. Aquí pues yo hago un análisis con respecto a este concepto. Miren, en la fe bíblica el concepto de verdad es concreto, autónomo e independiente del ser humano. En primer lugar, la verdad es verificable, es permanente, es estable, es firme, es recta, es segura y es confiable. Como el ser humano no es recto, no es confiable, no es firme y no es seguro, la verdad no depende del pensamiento ni la experiencia personal humana para ser y existir. La verdad depende de la calidad de procesos de confirmación, verificación y validación externos al ser humano que deben ser aplicados a la información y los datos. Entre más testimonios verificados y confirmados corroboren y respalden un hecho o una información como ciertas, este hecho o información serán más veraces y confiables. En otras palabras, la verdad depende de los testimonios y del corazón y mente integral de los testigos. Recordando algo importante es que las escrituras bíblicas es un documento totalmente legal e histórico. Sí, obviamente ha habido personas en el transcurso de la historia que han intentado deslegitimar el contenido de las escrituras, pero bueno, existen más de 100,000 eventos, recursos arqueológicos y bueno, una cantidad de confirmaciones que se pueden extraer de la ciencia moderna que confirman que las escrituras bíblicas tienen una información cierta, aparte de la sabiduría, de la lealtad con la que habla el ser humano, de la claridad con la que habla el ser humano. Obviamente pues nosotros no nos acercamos a ella porque pues nos cuestiona mucho, ¿no? Entonces esto es conforme al concepto de la verdad. En el siguiente video vamos a ver cómo es que se logra este proceso de la verdad. Continuando con el problema doctrinal bíblico, veamos la relación entre el concepto verdad y el concepto justicia. Miremos estos versículos: oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres, Salmo 58:1. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono y el amor y la verdad van delante de ti, Salmos 89:14. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, Salmo 119:142. El que habla verdad decreta justicia, mas el testigo mentiroso engaño, Proverbios 12:17. Encontramos sobre esta relación en el testimonio del Padre, o sea, en el Antiguo Testamento, todos estos versículos
Y en el testimonio del Mesías, del Hijo, encontramos estos versículos relacionados entre la verdad y la justicia. Justicia en hebreo, tzedek, que significa el derecho legal, equidad o prosperidad. Equidad, justamente, justicia, justo, recto. Entonces, ¿por qué la relación entre la justicia y la verdad? Es que pues usted y cualquier sistema judicial no puede hacer justicia si no tiene la verdad, o sea, no conoce la verdad de los hechos. Entonces, como nosotros las escrituras bíblicas es un documento legal y un documento histórico, es necesario buscar testimonio de que esos hechos, esa información que está allí escrita, sea verdadera. Mire, para ser totalmente francos y sinceros con todos ustedes, las escrituras bíblicas no es un documento interpretativo, no es un documento para interpretar, es un documento el cual el ser humano llama a que le dé testimonio de la verdad. Sí, obviamente, allá hay escritas una cantidad de información impresionante, estamos hablando de 66 libros, más los libros apócrifos. Es un libro bastante complejo, es un arma de dos filos, pero están para dar testimonio de la verdad al ser humano. Eso no está para interpretar. Realmente creo que el ser humano se ha equivocado por milenios en cómo percibe y cómo observa las escrituras bíblicas. Realmente hay unas instrucciones muy claras de parte del Padre, de parte del Hijo, de sus profetas y sus apóstoles, que enseñan claramente que de boca de 2 o 3 testigos se debe juzgar la palabra, se debe juzgar la doctrina y se debe juzgar la verdad. Eso ya lo vamos a ver un poco más a profundidad en el siguiente video. Bueno, continuando con este tema del problema doctrinal bíblico, el que no seres humanos tenemos problemas para juzgar con justo juicio, para llegar a la verdad, veamos qué nos dicen las escrituras con respecto a este asunto. Veamos lo que dice la Torá, el Pentateuco, la ley del Padre, las instrucciones del Padre. Dice que por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Allá usted puede empezar a juzgar si su información espiritual proviene de 2 o 3 testigos confiables o proviene de un único testigo. Y ahí usted ha construido sus doctrinas. Usted mismo puede ser su propio testigo, transgrediendo pues la ley del Padre, ¿sí? Deuteronomio 19:15 también nos habla de los 2 o 3 testigos. Mateo 18:19, miramos el testimonio del Mesías, hablándonos exactamente del mismo tema. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Segunda de Corintios 13:1 también nos habla de los 2 o los 3 testigos. Primera de Timoteo 5:19, Hebreos 10:28. Bueno, aquí nace una interrogante. Listo, tenemos el desafío de conocer la verdad porque es la voluntad del Padre, como lo vimos en videos anteriores. Es complejo. Ahora la pregunta que nace, ¿cuáles son los testigos integrales que tiene el ser humano, que no le van a mentir al ser humano? Bien sea por amor o porque no se puede manipular la información, porque no se puede engañar a través de la información. ¿Cuáles son esos 3 testigos? 2 o 3 testigos que tiene el ser humano integral. Bueno, haciendo un análisis completo de las escrituras bíblicas, siempre el Padre se pone como primer testigo. Porque pues obviamente el Padre, el Creador, es la verdad, es la única verdad, por cierto, dentro de toda la creación, porque Él está fuera de la creación observando su creación desde afuera. Él es la verdad, Él tiene el conocimiento de todos los sucesos históricos, desde el principio de la creación del mundo, del universo. El segundo testigo, pues su Hijo, porque fue el primer ser engendrado de su propia esencia. Ese es el siguiente testigo. Y el tercer testigo, que muy pocos usan o casi no se usa, la creación.
Eso está escrito allí en la Biblia, que la creación nos da testimonio del Creador. Bueno, continuamos en el siguiente video. Ya para terminar este análisis del problema doctrinal bíblico de estos milenios, miremos qué nos dicen las Escrituras, quiénes son esos dos o tres testigos que tiene la humanidad para poder juzgar la información y llegar al conocimiento de la verdad. Pues el primer testigo fundamental pues es el testimonio del Padre, que se encuentra en la Torá o el Pentateuco, los profetas hebreos y los escritos del Antiguo Testamento. Ahí ustedes encuentran los versículos que respaldan esta idea. El segundo testigo fundamental pues es el testimonio del Mesías, porque él mismo dice que él vino a dar testimonio del Padre y vino a dar testimonio de la verdad. Leemos en el testimonio del Padre en el Antiguo Testamento que sustenta esta idea, y en el testimonio del Mesías encontramos que los dos están de acuerdo en esta idea. Y el tercer testigo, que es el que menos se estudia dentro de la religión, el testimonio de la creación, porque es que la creación da testimonio del Creador. Realmente no puedo poner al ser humano acá, ni siquiera me puedo poner a mí mismo como testigo, porque nosotros somos corruptibles, manipulamos la información, interpretamos muy mal, juzgamos sin justo juicio y no podemos ser testigos. Algunos dicen que el pueblo de Israel es testigo. Yo diría que es un testigo que hace parte del testimonio del Padre, testigo histórico. Allí nos está mostrando la fidelidad del Padre para con el pueblo hebreo israelita. Encontramos también pues el testimonio del Hijo dentro del cristianismo. Considero que el cristianismo ha anulado el testimonio del Padre. El judaísmo ha anulado perfectamente el testimonio del Hijo. Y pues la religión en general ha anulado el testimonio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente todas las sectas y las religiones que he estudiado durante 26 años, que llevo en este proceso, encuentro que anulan cualquiera de estos testigos y eso les impide pues llegar al conocimiento de la verdad. Esto es un trabajo totalmente individual en inicio, donde cada persona toma la información de un predicador y va y mira en las Escrituras si es cierto, como hacían los creyentes de Berea. Allí en Hechos de los Apóstoles está escrito que ellos miraban si en las Escrituras lo que decían los apóstoles es cierto. Creo que las personas no lo hacen, se conforman, tienen comezón de oír. Y bueno, con esto yo termino esta parte del problema doctrinal bíblico. Espero que haya sido de edificación para su vida. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Estaremos viendo a ver qué otro video se hace.